¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. En esta sesión extraordinaria, que será muy interesante, tenemos la participación de la Sociedad Mexicana de Reumatología con el doctor Silveira, su presidente actual, y es esta sesión muy interesante, como suelen ser varios de los temas donde hay una reunión entre lo que hacen los reumatólogos y el quehacer de los hematólogos. En este caso vamos a revisar por el doctor Thomas Lugran el tema de los linfocitos grandes granulares y el síndrome de Felty, este espectro clínico que es muy interesante y que será muy relevante lo que él nos va a decir. Y después la doctora Iris Colunga nos va a comentar sobre el síndrome antifosfolípidos y el lupus eritematoso sistémico generalizado, que también es un punto de reunión de la reumatología y la hematología, y siempre hay cosas nuevas que decir de este síndrome tan importante también desde el punto de vista clínico. Así que es muy interesante esta sesión. Bienvenidos quienes ya están conectados, y le voy a dar la palabra a la doctora Roberta de Michelis para que nos presente de forma más detallada la sesión. Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a esta sesión que ya presentó muy bien el doctor Mellón, esta sesión conjunta entre el Colegio Mexicano de Reumatología y la AME. Es pues a nombre de toda la mesa directiva que les damos la bienvenida a todos los químicos, enfermeras, hematólogos y reumatólogos y demás especialidades interesadas que están conectadas esta noche. Y bueno, ay, no sé qué piqué. Listo. Como ya saben y ya presentó el doctor Mellón, en nuestra sesión de esta noche tenemos pues a dos personas que nos acompañan. La primera charla la dará el doctor Thomas Lugran, que se los voy a presentar un poco más detalladamente enseguida, pero bueno, él nos hablará justo de este espectro entre leucemia de linfocitos grandes granulares y el síndrome de Felty. Y la segunda charla nos la dará la doctora Iris Colunga, reumatóloga, hablando principalmente sobre la trombocitopenia en lupus y síndrome antifosfolípido. A diferencia de otras sesiones donde dejamos la sesión de preguntas y respuestas y la mesa redonda hasta el final con ambos ponentes, ahorita lo vamos a separar un poco y todas las preguntas para el doctor Lugran se las haremos al final de su charla, y al final de la charla de la doctora Colunga tendremos otra mesa redonda y de discusión con los temas enfocados a trombocitopenia en lupus y SAF. Antes de presentarles más detalladamente a nuestros ponentes, quiero recordarles que vamos a tener este 27 de mayo uno de nuestros simposios de sábado sobre enfermedad de injerto contra huésped. Tendremos 3 sesiones muy interesantes. El sábado a las 10 de la mañana los esperamos a todos los que estén interesados. La doctora Iris Colunga, ella es profesora adjunta del Servicio de Reumatología en el Hospital Universitario de Nuevo León. Es internista y reumatóloga, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y además maestra en Administración de Instituciones de Salud. Es autora de diversas publicaciones en revistas internacionales con áreas de interés particularmente en artritis reumatoide, lupus y artritis psoriásica. Y como les decía, con ella vamos a tocar este tema tan común que vemos pues ambas especialidades de las citopenias en pacientes con lupus y SAF. El doctor Thomas Lugran, que nos dará la primera charla, es actualmente director del Cancer Center de la Universidad de Virginia. Es profesor de investigación en oncología y profesor de medicina. Tiene una formación tanto en medicina interna como en hematología y oncología, esta última en el Fred Hutchinson Research Center. Y además, pues es la persona que describió esta leucemia de linfocitos grandes granulares. Por lo tanto, no hay mejor persona que nos pueda compartir toda su experiencia en este espectro de Felty y leucemia de linfocitos grandes granulares. Ese es su principal área de interés, y también leucemia mieloide aguda y linfoma T periférico. Antes de dar ya
de paso a nuestra sesión, algunos anuncios importantes. Lo primero es que no olviden descargar su constancia antes de que termine la sesión. Todas las preguntas que quieren ir haciendo las pueden ir haciendo pues en la parte de la plataforma para subir las preguntas. Yo las voy a ir recibiendo y las haremos en la parte específica de mesa redonda y sesión de preguntas y respuestas. Y pues finalmente queremos agradecer al Colegio Mexicano de Reumatología por su colaboración para esta sesión. Tenemos aquí a su presidente, al doctor Silveira, que va a estar con nosotros acompañándonos en ambas sesiones de preguntas y respuestas y mesa redonda para poder discutir pues desde ambos lados estos dos temas tan interesantes que conjuntan aspectos de hematología y reumatología. Entonces, sin más de mi parte, pues quiero agradecer a todos su presencia el día de hoy y le dejo ya la palabra al doctor Lugran para la primera charla. Go on. Okay, good evening. This is Tom Loughran, and I'm going to be speaking about the intersection of LGL leukemia and rheumatoid arthritis. And I really appreciate this invitation to speak to everyone. Next slide, please. I do need to make some disclosures. Off-label medications we use to treat LGL, and then on a number of scientific advisory boards that are pretty much focused on developing new therapeutics for LGL and possibly rheumatoid arthritis. Next slide, please. Okay, so as already mentioned, we first described this illness that we called LGL leukemia, published in the Annals of Internal Medicine. I was a fellow at the Fred Hutchinson Cancer Research Center at the time, and this is the seminal paper. Notably in this author list are two people I like to mention, Marshall Caden, who's a world-famous hematopathologist, and Gordon Starkenbaum, some of you may know him. He was a rheumatologist at the University of Washington, and he's a long-standing collaborator of mine on the intersection of Felties and LGL. Next slide, please. So I'd like to actually just briefly mention the three patients that we saw. We followed up in the Annals about 6 months later with a series of patients who had LGL and RA, but these are the very first three patients, and they're very illustrative of the clinical course and themes that are still present in the disease like 40 years later. So the first patient, younger woman, problems were mainly skin infections and really bad mouth ulcers, prominent splenomegaly, and her white count was 10,000. Almost all of them were lymphocytes, and she had agranulocytosis. And then she had very high titers of autoantibodies. So topics that we still think are important are severe neutropenia, autoimmune features in terms of serological findings, and splenomegaly. And then if you could go to the next slide, patient number 2 is a middle-aged man who also had recurrent bacterial infections, but notably he had rheumatoid arthritis, classic RA, and met diagnostic criteria for Felty syndrome with a large spleen, a high white count, but 0 neutrophils. And he also had positive titers for ANA, but also rheumatoid factor. And then the third patient on the next slide is older, also a splenomegaly, not as severely low neutrophil count, extremely high titer for rheumatoid factor, but he did not clinically have rheumatoid arthritis. I can comment on that later. But interestingly, later we found that this patient was infected with a variant of HTLV2. And we still believe that perhaps an inciting antigen is of a retroviral nature, but we have not proven that. Also could talk about that later in the discussion section. Next slide, please. Okay, so this is kind of a brief summary, and I'll update it in terms of classifications with the initial discovery in 85. 93, we proposed in blood, distinguishing two different kinds based on their cell origin, a T cell or NK cell. That was adopted by the Rio classification and then the World Health Organization back in 99, distinguished the T cell form, they called it granular lymphocytic leukemia, and then a very aggressive NK cell leukemia that's very clinically different
aggressive acute illness, and is really seen mostly in Asians, but also endemic in Native American populations in South and Central America. Now, in 2008, there was a World Health Organization provisional category called chronic lymphoproliferative disorder of NK cells. This is going to be updated, and the provisional status is gone, and it's now going to be called chronic NK type of LGL leukemia. I don't think it's been published yet, but I'm on that World Health group that reviewed all the data on this entity. So on the next slide, I just wanted to go over the workup and our definition of LGL leukemia. So most importantly is the clinical context. So any patient that you might think you should be suspicious for LGL would be a patient with a large spleen, any degree of cytopenia, absolute lymphocytosis, or autoimmune disease. The classic connected illness is rheumatoid arthritis. The definition of LGL leukemia is based on two factors, which is an increased number of LGL, and highlighted in yellow here is the number we use, which is more than 500 LGL per microliter. 99% of normal people, their LGL count is under 500. And then if you look down with the red arrow, the proof of clonality, and that's easily detected nowadays with the T-cell receptor gene rearrangement test. The NK cell type, there's no definitive proof of clonality. Kind of a soft call is there's a limited repertoire of cure expression on these cells, but then the genomic studies are pretty convincing that most of them are clonal. So if the LGL count is less than 500 and there's appropriate clinical context, and for example, the T-cell receptor gene rearrangement test is positive, that's when I recommend a marrow. So I would make a point here is that usually the disease is readily diagnosed from the studies in the blood, but in special situations, we'll take a look at the marrow on the next slide. Oh, that was the next slide. Okay, probably 2 slides from now. So anyway, this slide shows the actual classic features of what the cells look like. LGL, as we all know, normal lymphocytes is big as a red cell. These are twice as big, and then they have these eosinophilic granules. So they can be detected readily by review of the peripheral blood smear. Nowadays, flow is usually what is done to particularly distinguish between T cells and NK cells. The phenotype of these cells is CD3 positive for the T cell type, CD8 positive, so it's a cytotoxic killer cell. And then there are 3 really LGL-related antigens that are CD16, CD56, and CD57. So when we quantitate LGL over 500, we use the combination of CD3 and CD57. So if we go on to the next slide, that's where I think we have the marrow. And shown on the left is the typical H&E, and the arrowheads point out some lymphoid cells, but very hard to discriminate. However, if you do immunohistochemistry on the right and stain with cytotoxic T cell markers like CD8, TIA1, Granzyme or Perfrin, there's a really pathognomonic distribution of these cells. And this was first coined and described at the Mayo Clinic by Kurt Hansen and their Heme Path group. And he called these linear arrays. So literally they line up in a line, and they're close to the microvasculature of the marrow. Also, interestingly, they had the same characteristic findings histopathologically in the spleen, where they're located in the sinusoids of the red pulp cord, and in the liver, where they're also localized to the sinusoidal spaces. So on the next slide, I wanted to show you that this illness is still really fascinating because there are multiple clinical presentations that can occur in patients with the same defining diagnosis of LGL leukemia. And obviously, a focus tonight is rheumatoid arthritis.
but there are also a number of blood conditions. Neutropenia is very common. There's also an adult onset form of cyclic neutropenia, extremely rare, but every one of those patients has LGL. On the red cell side, the most common identified disease with pure red cell aplasia turns out to be LGL leukemia. In that situation, the LGL cells are directly killing off red cell precursors in the marrow. Hemolytic anemia is also a common presentation. And then there's like marrow failure diseases. In this week's issue of Blood, we've always said that LGL can be related to ITP, but there's a very nice paper showing that typically in ITP, you see clonal expansions of CD8 positive cells that are exactly the same as LGL leukemia cells, being T cell effector memory RA positive cells. And then true marrow failures like aplastic anemia, PNH, and also connection to MDS. So on the next slide, I wanted to briefly highlight the overlap between RA and LGL. There are multiple common connections. So as high as a third of patients with LGL have classic rheumatoid arthritis. Both diseases, depending on how well you study them, have clonal or oligoclonal expansions of cytotoxic T cells with similar, if not identical, phenotype as patients with LGL leukemia. The patients who have LGL and RA have the same HLA-DR4 background that patients with FELTES have. There's a female bias, really high levels of rheumatoid-associated antibodies, not only rheumatoid factor, but anti-CCP antibodies. And there's this dysregulation of JAK-STAT pathway that I'll talk about a little bit more in the next couple slides. So this is a new grant that we have with the rheumatology group at Johns Hopkins. And obviously there are multiple proposed models of pathogenesis of RA. One that started at University of Washington, but also was more advanced more by the Hopkins group, is that this whole anti-citrullinated or hypercitrullination in RA patients is seemingly due to a cytotoxic attack of the cell like LGL cells that kill neutrophils. Same mechanisms, perforin and granzyme. That releases a number of intracellular neutrophil constituents, which are presented to dendritic cells and lead to these, characteristically high anti-CCP antibodies. So the point here is that at least these two groups think that in part, at least, the pathogenesis of RA is due to neutrophil destruction by normal LGL cells. So in the next slide, we have a couple slides here about a paper that we're about to publish, or about to submit, I should say. So what we did here was do a very sensitive assay for STAT3 mutation, and I'll talk more later about the classic association with STAT3 activation mutation in typical LGL leukemia patients. So for rheumatoid arthritis patients, we collaborated with our own rheumatology division at UVA, and we studied more than 100 patients with typical RA, and we looked at very sensitive levels of STAT3 mutation, and generally found STAT3 mutated in around 25% of patients with typical RA, but at very low levels, so much different than the LGL patients, where almost every LGL cell has a STAT3 mutation if present. But anyway, what we really found interesting was there's a direct correlation between STAT3 mutation in typical RA patients with, on the left, rheumatoid factor positivity, at just the percent positive, as well as the height of the level. So there's seemed to be a link there. And then on the next slide, we basically showed the same finding for more specific anti-CCP antibody, again with the percent positive on the left, and then on the right,
also statistically very significant, is patients with STAT3 mutation in typical RA are really frequently positive for antibodies to rheumatoid factor and CCP. Okay, so the next slide, I'm going to just summarize the clinical features of this illness. So this disease, again, is defined as having an increased number of LGL, which are clonal. Clinical features are neutropenia, anemia, and splenomegaly. About half the patients either have neutropenia or anemia. Oftentimes they have both. At the initial presentation of the disease, there are multiple serological abnormalities suggesting a fundamental abnormality in B cells. So these include very high levels, as we talked about, of rheumatoid factor positivity, even in patients without RA, very high levels of circulating immune complexes and other autoantibodies, as well as polyclonal hypergammaglobulinemia. And then there's obviously a distinct overlap, just using the Dr. Felty definition of RA and leukopenia and splenomegaly. Our thinking is that Felty's is probably the same as LGL leukemia patients who have RA, or definitely a distinct overlap. So in the next slide, I'm going to move into more of our molecular studies. And in the middle of the slide, you see where we see the patient. They have this dominant clonal expansion of one T cell receptor bearing cytotoxic T cell. However, if you study them very carefully, there's often multiple smaller clones, leading us to think that these are antigen activated CTLs, perhaps responding to a retroviral antigen. On the right, the main problem in LGL leukemia is profound dysregulation of apoptosis. Originally, we described this with the Fas ligand system. So the patient's blood cells make lots of Fas ligand. They have high levels of Fas receptor, but they're resistant to Fas-mediated death. So they're long-lived and they're functionally active as CTL. As a consequence, production of pro-inflammatory cytokines, including Fas ligand, TRAL, leads to direct neutrophil death. And also the LGL cells could actually attack progenitors on the red cell side. Okay, so we can move on to the next slide, please. So I think we're one of the first groups actually to apply network theory to a complex human disease. This was published like 15 years ago by one of my students who collaborated with the physics department at Penn State University and used high-speed computer modeling and Boolean algebra to come up with a mathematical model of LGL leukemia. The point was to identify the key survival nodes of the network. And so that's shown on this slide. So everything in red is turned on abnormally, and green is turned off. So if you look down at the bottom left, apoptosis predicted to be turned off. There's literally hundreds of apoptotic genes that are dysregulated. The two major nodes that control the entire network were on the left, IL-15, which made a lot of sense because it's a chronic growth factor for chronic survival of activated T cells. And what was interesting was PDGF and the number of single lipid metabolism genes. And that actually spun out a lot of projects and papers from our lab looking at abnormal single lipid metabolism in LGL leukemia. So if we go to the next slide, the discovery of the underlying principle of LGL leukemia and the molecular pathogenesis dates back to our paper here in 2001, where we showed that there is constitutive activation of STAT3 in every patient. So STAT3 was like always on in the stuck on position. And in this paper, we showed that that led to high levels of MCL1, which keeps the cells alive. And on the next slide, like how many years later? Many years later, this was 2012, so more than 10 years later, in an international collaboration with Satu Mustoki in Finland, my lab, and Dr. Massajuski's lab at the Cleveland Clinic.
we discovered that initially 1/3 of patients with LGL leukemia had these activating STAT3 mutations. And what they look like are shown on the next slide. So on the left are a number of mutations that we identified. They all are in the dimerization domain of STAT3, and they lead to much higher upregulation of STAT3 transcriptome, which is already highly activated. So 10 to 15 times higher STAT3 transcriptome if you have a STAT3 mutation. In more recent papers that we published in Blood recently in the last year or two, we now know that STAT3, actually I'll probably show you this, it's mutated in about 55% of the patients. Because it was only a third, we also looked at other STAT family members, and we were the first to describe the STAT5B mutation in any human disease. Much less diversity, only 2 mutations, but in the dimerization domain. And a common theme in T-cell malignancies now is this N642H mutation. In our couple of patients with LGL leukemia, very atypical, very aggressive clinical phenotype. We also described it in T-cell PLL, others in hepatosplenic T-cell lymphoma, HTLV1. So that particular mutation is also transforming in vitro and in vivo and leads to a very aggressive clinical phenotype. So on the next slide, we are currently doing a lot of genomic studies looking at the genomic architecture of LGL, looking at mutations, gene expression, chromosome packaging, and also, interestingly, any correlations with clinical features that I will highlight next in a little bit. On the next slide, though, is our fairly recent paper in Blood. It's really complicated. It actually does include the NK patients also, which are in orange. But on the left half are patients who are STAT3 mutated compared to the right where we see wild type patients. So let me just focus on the T-cell type of LGL leukemia, which is about 90% of all the chronic LGLs. And right away at the first point here, STAT3 mutated in like 55% of the patients. Interestingly, about a quarter of the patients are outside the dimerization domain. So they can be in the DNA binding domain or the coil loop domain. They're all very activating. So even though they're not in a dimerization domain, these are all activating mutations. The second point I'd like to make, just as a conglomerate, under STAT3 mutation, you see a series of other genes that are mutated. These are often epigenetic modifiers. So about half of the patients with LGL leukemia who have a STAT3 mutation also have a mutation that inactivates an epigenetic modifier. So if we go on to the next slide, please. I just want to give a little bit of a clinical correlation. We have a very large registry of more than 1,800 patients with LGL leukemia. We're really the only group in the world that can make some fine distinctions in terms of the particular type of STAT3 mutation and any clinical parameters. However, everyone agrees that STAT3 mutation, whatever type, is associated with, even though this is a chronic long, patients live a long time, if you have a STAT3 mutation, there's reduced survival, counts become lower sooner, and therefore you need treatment sooner. Interestingly, STAT3 mutation is much higher in the Felties category. So LGL patients with RA and neutropenia, it's like 80% are STAT3 mutated. One thing that we found that's interesting is that one particular STAT3 mutation, second most common, D661Y, is connected with a macrocytic anemia. And that macrocytic anemia presentation is fairly common, but only associated with the D661Y mutation. The second bullet point shows you the mutated genes. They include STAT3 and STAT5, and then a bunch of immune epigenetic modifiers. And pathways that are altered are JAK-STAT, obviously, also PI3 kinase, RAS-MEP kinase, NF-kappa B, and the epigenetic pathways.
So on the next slide, I want to briefly mention our approach to treatment of these patients. And the underlying philosophy here, based on that model that we published in PNAS, but also in blood, is that the illness is caused by global dysregulation of apoptosis. They're resistant to the normal pathways of activation and new cell death. So this all leads to persistence of activated CTL. So on the next slide, we'll show you a briefly summary of the still to date only prospective clinical trial ever done in LGL leukemia for initial therapy of the illness. Indications for treatment were severe or symptomatic neutropenia or severe or symptomatic anemia. The approach was to give everyone low-dose methotrexate, just like the RA dose, but also prednisone. And if they failed that treatment, they got Cytoxan, low dose, 100 milligrams a day, also with Cytoxan. Also a prednisone. So one important and interesting feature here, if we can move to the next slide, please, is the conclusion was, if you look at retrospective studies we published in Blood on 2 occasions, How I Treat series, if you look at the 3 more commonly utilized immunosuppressive therapies, methotrexate, Cytoxan, or cyclosporin, retrospective series suggests an overall response rate around 50%. However, in this prospective study, is pointed out, point number 1, the response rate was only 39%. Encouragingly, though, in bullet point number 2, is that patients failed methotrexate still had a good chance of responding to Cytoxan. And the third point, and one of the main features of that article published in Leukemia 2014, that we did a slew, lots of correlative studies to figure out if any feature would predict response to methotrexate. STAT3 mutation, EM positive, predicted response to methotrexate, but it actually had to be the most common and highest activating mutation, Y640F. So for example, although a very small series, 8 out of 8 patients with this mutation all responded to methotrexate therapy. We are in the process of updating that. We have genomic STAT3 sequencing data in about 800 patients. We started looking through our registry. We've analyzed several hundred, and we've confirmed that STAT3 Y640F mutation predicts response to methotrexate, but interestingly, only in patients who have anemia. Also, what appears to be true is that the second most common mutation, D661Y, predicts response to therapy to Cytoxan, but only in patients who have neutropenia. So it's pretty complicated, but pretty interesting. However, the main point is bullet point number 4, in that in all the patients who responded to methotrexate, we, by design, stopped it after a year, and slowly the cytopenias recurred. So we have definite proof that the current therapies are not curative in nature. If there are any questions that the audience might have, there's a number of new emerging therapeutics that are now in phase 1 trials in the United States. Okay, so still though, the standard recommendations are, again, published 2011, I think updated 2018, How I Treat series. Methotrexate, same dose that our RA colleagues have given for 40 years, 10 milligrams per meter squared, once weekly. Usually give half in the morning, half in the evening, 1 day a week. Low dose Cytoxan, 100 milligrams daily. And then some docs like to use cyclosporin. I prefer not to use this because of toxicity, but 3 to 5 milligrams per kilogram, again, every 12 hours. On the next slide, I'd like to make some acknowledgements. The group at URS Virginia, including UVA Rheumatology, and then my lab, new grant with the Hopkins group, and then my long-term collaborator at University of Washington, who had a special interest in Belt-D syndrome for a long, long time, Gordon Starkenbaum. And then I'd be delighted to answer any questions or discuss anything that the audience might feel interested in.
Thanks for your attention. Muchas gracias, doctor Lugran, por esta presentación. Sin duda es muy interesante escuchar la historia desde un principio y de quien ha estado ahí desde la descripción de esta enfermedad. Y nos acompañan aquí tanto el doctor Luis Mellón como el doctor Luis Silveira en esta sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas muy interesantes de la gente que está escuchando esta sesión, que teníamos casi 600 personas conectadas escuchándolo. Hay mucho interés de parte de la gente. Quiero empezar con algunas preguntas para el doctor Lugran muy concretas sobre el manejo de estos pacientes en estas como dudas cotidianas en el día a día de estos pacientes, particularmente sobre el uso de factores estimulantes de colonias de filgrastim en estos pacientes con neutropenia. ¿Lo utilizan en qué situaciones y qué precauciones deberíamos de tener en esta población? Adelante, doctor Lugran. La mitad de los pacientes en mi experiencia va a responder a estos factores de crecimiento, pero la mitad no. En general, les hago pruebas a los pacientes. Incluso si un paciente no necesite tratamiento, eso es parte de mi trabajo. Es un medicamento de urgencia que se puede utilizar en estos pacientes que pueden llegar al hospital con fiebre alta y que pueden evolucionar rápido. Aunque no haga mucho por la enfermedad subyacente, los medicamentos supresores que mencioné también, si se administran solo, les toma hasta 4 meses para funcionar y por eso los estudios de ECHO se agrega dosis de prednisona durante un mes y luego en el segundo mes se va disminuyendo la dosis. Hay pacientes en el estudio que tuvieron 0 neutrófilos y no queríamos esperar más meses por el riesgo de que pudieran morir por una infección. Así que sí se puede utilizar en una situación de urgencia, pero no es el uso preferido en términos de corregir la patología. De acuerdo. Quiero aprovechar que tenemos al doctor Silveira aquí con nosotros para escuchar un poco la contraparte de la visión de los reumatólogos cuando están en estos pacientes con artritis reumatoide, neutropenia y esplenomegalia, que se sospecha un síndrome de Felty, y un poco cuál es el manejo que ustedes siguen y el abordaje que siguen ante estos pacientes y esta sospecha. Bueno, muchas gracias, Roberta, por la pregunta. Sí, es un gusto estar aquí. Efectivamente, en este tipo de padecimientos donde están involucrados la hematología y la reumatología, se debe hacer siempre trabajo conjunto. Nosotros en nuestro hospital trabajamos muy en conjunto con el doctor Raúl Izaguirre, jefe de hematología y amigo mutuo de Luis y mío. Y siempre ante una neutropenia, lo primero que pensamos los reumatólogos es, ¿esta neutropenia será efecto secundario del medicamento? ¿Será que esta es en la enfermedad la causa de la neutropenia, sobre todo cuando es lupus, pero también en la artritis reumatoide? Entonces, ¿debemos sospechar síndrome de Felty o no? Entonces, lo primero que hacemos cuando existe la posibilidad de que sea síndrome de Felty, sobre todo si existe la tríada característica con artritis reumatoide agresiva, la neutropenia y la esplenomegalia, pues es llamar a los hematólogos, porque ustedes son los expertos en esto. Entonces, nosotros, mientras tanto, estamos investigando todas las posibles cosas, la dosis que estamos dando de los medicamentos, etcétera. Ahora sí, el síndrome de Felty es diagnosticado, pues nosotros seguimos utilizando el metotrexato, que también ustedes saben que es de primera elección para la artritis reumatoide, pues lo usamos también como de primera elección para el tratamiento de Felty, y en caso de no respuesta, pues tenemos las otras opciones que ya citaron. Y en este momento, pues me gustaría preguntarle a Luis y a Tom,
que si ustedes indicarían algún otro inmunosupresor o algún agente biológico en caso de falla a todos los tratamientos de los que ya hablamos. Tom habló de los linfocitos grandes granulares y de la agresivísima leucemia. Si tenemos un FELTI que no responde al tratamiento habitual con metotrexato, con ciclofosfamida, con ciclosporina o con algún otro, ¿ustedes indicarían, estarían en la sintonía de utilizar rituximab o no les parece que hay respuesta a rituximab en este padecimiento? Adelante, doctor Tomás, su opinión sobre el rituximab y después podemos escuchar al doctor Mellón también. La reacción inmune sería, o la reacción normal es ¿por qué funcionaría? Porque tenemos células T citotóxicas, pero hemos tenido algunos artículos en donde esta neutropenia severa, cuando se toman muestras, hemos encontrado pacientes que tienen síndrome de FELTI que sí responden al rituximab. Puede ser entonces una opción. Otra opción podría ser la esplenectomía, que ha sido descrita para el tratamiento. Puede funcionar en general, en la mayoría de los casos, aumentando la cuenta celular, pero el nivel de respuesta es variable en el curso de meses a años. Esa podría ser otra opción. Sin embargo, hay otras opciones para pacientes que son refractarios como inhibidores de JAK6 o IL6 que se pueden utilizar en pacientes con AR y una serie de pacientes que también tenían LGL, LI, artritis reumatoide pudieran responder a estas dos modalidades. Así que existen otras modalidades. Hay nuevos tratamientos que están en fase de estudio clínico que podría yo mencionar si tenemos tiempo ahorita o dependiendo de cuánto tiempo tengamos podemos hablar de ellos, ¿no? No sé si el doctor Mellón quiere agregar algo. No, estoy de acuerdo y más bien quisiera preguntarle al doctor si tomando en cuenta que hay una reducción de la apoptosis por una disminución de la expresión de MPL1, como él mencionó, si hay algún intento terapéutico con el uso de medicamentos que favorecen la apoptosis. En hematología estamos muy acostumbrados a usar el venetoclax en algunas neoplasias, pero el hecho es que, como él dijo, la leucemia de linfocitos grandes granulares es una enfermedad clonal y como tal deberíamos de erradicar la clona para poder tener un intento curativo. Creo que tenemos tiempo para que él nos explique un poco más cuál sería la razón de usar algunos medicamentos que puedan erradicar esta clona anormal. Sí, por supuesto. Son preguntas interesantes. Tenemos un medicamento de inhibidor de NS1 que está en desarrollo. Nunca lo hemos llevado a la clínica, pero sí hay inhibidores de estos en la clínica. Hay algunos con problemas de efectos secundarios, pero eso sería un blanco racional si queremos bloquear esto. Y lo hemos encontrado esto en el laboratorio in vitro. La inhibición del STAT3, en donde las células mueren. No sé si ustedes leyeron un artículo que fue publicado en el Reino Unido hace como 4 años, en donde tamizaron la biblioteca o la library para ver cuál era el fármaco más efectivo que bloquea la señal de STAT3 y metotrexate de baja dosis resultó ser el medicamento, tal como los reumatólogos lo han utilizado durante 4 años y inhibe el STAT3 en cierta manera. Así que estas son los dos tratamientos que están en estudio clínico
en los Estados Unidos, o el uso directo de degradadores de STAT3 como el Protaxet o terapias quiméricas, y hay un estudio clínico que está utilizando esto en leucemia LGL y también otras leucemias. Pero el punto de apoptosis es también muy interesante. Y como en el rituximab hay dos empresas que están desarrollando anticuerpos anti-LGL específicos. Uno, en donde yo fui asesor en su desarrollo, y tienen datos sorprendentes en primates. Es muy eficiente en reducir la actividad de ILCC, y otro más específico para LGL. Entonces, dos monos con estos anticuerpos en el curso de horas depletaron todas las LGL normales, y esto se mantuvo durante 1 o 2 meses. Y la vigilancia en los estudios clínicos ha sido importante. Hay 5 pacientes. También hay otro estudio que se llama Apuron, en un medicamento que se llama Apuron, y están desarrollando un anticuerpo para una molécula que es bastante específica para LGL. Estos dos parecen funcionar mucho más rápido, como el rituximab en células B, en pacientes con LGL. Teóricamente, si funciona, da lugar a una respuesta clínica más rápida y una duración de respuesta terapéutica mayor. De acuerdo. Gracias. Tenemos otras preguntas muy interesantes, que creo que una es muy relevante para la clínica y el manejo de estos pacientes, que es en cuanto a la duración del tratamiento y en qué momento podemos decir que no respondió con metotrexate, por ejemplo, ¿no? Y si existe algún papel de subir la dosis de metotrexate en algún momento, o si con esa dosis no respondió, se considera falla al tratamiento. Doctor Lugran. Hay una serie de preguntas interesantes aquí. Cuando empezamos con el metotrexate, en la dosis típica de AR, en unos meses vamos a ver cierta evidencia de respuesta. Porque, por ejemplo, AC200 ahora está en menor. Si le damos más tiempo, los pacientes pueden entrar en remisión clínica completa con desaparición, es decir, con cuentas sanguíneas completamente normales, e incluso pudieran tener depresión molecular de la clona. Eso puede tomar de 1 a 2 años de tratamiento. Cuando vemos esto, generalmente recomendamos continuar indefinidamente. Lo hemos detenido en algunos pacientes o en pacientes que han querido dejarlo, y reaparece el problema. En pacientes, en la segunda vez que se vuelve a dar, no funciona o les toma más tiempo para empezar a funcionar. En relación al metotrexato y la refractariedad en estos, he tenido diferente experiencia que mis colegas en este grupo de pacientes, y reportan alrededor de 15% de pacientes que mientras toman metotrexate van a tener caídas importantes de recuentos. Esto lo he visto en 5% de pacientes. Hay un grupo de pacientes que han fallado al metotrexate y que no eran respondedores iniciales, pero luego sí, y a lo mejor pacientes que están con metotrexate por alguna razón hacen resistencia y tienen citopenias severas como resultado. Citoxan también funciona efectivamente en eliminar la clona. Nos preocupa mucho el MDS o el síndrome de mielodisplástico, que algunos de nuestros colegas hematólogos pueden recordar. Podemos tener AML y MDS en pacientes que tengan la duración completa del Citoxan. Así que en pacientes que responden a Citoxan, la duración de tratamiento es de 9 a 12 meses. La ciclosporina es completamente diferente, y creo que hay 2 formas en donde actúan. Una,
sellando la producción de citocinas o permitir que los medicamentos lo hagan, pero solamente estos dos medicamentos eliminan la clona, la ciclosporina no lo hace. El paciente que ya respondió puede tener que tenía cuenta neutrofílica normal, puede caer a cero porque en el curso de unos cuantos minutos, porque la clona todavía está presente. De acuerdo. Y una pregunta para los dos, tanto para el doctor Silveira y después al doctor Tomás. En México es muy difícil conseguir la ciclofosfamida vía oral, ¿no? Es prácticamente imposible, se tiene que importar. Entonces, mucho de lo que se ha hecho en distintos escenarios es pues hacer alguna transformación a ciclofosfamida en bolos intravenoso. No sé en su experiencia, doctor Silveira, en estos casos, ¿cómo utilizan la ciclofosfamida en cuanto a temporalidad y dosis? Definitivamente por vía intravenosa. Sí, por vía oral no la usamos. Como dices, Roberta, no tenemos a nuestra disposición la ciclofosfamida oral en México, y en reumatología siempre usamos la ciclofosfamida en pulsos intravenosos mensuales. Tratamos de no pasar de 6 por los efectos colaterales relacionados con ella en la vejiga, en la insuficiencia ovárica, etcétera. Entonces, en general, en las diversas enfermedades reumáticas tratamos de no pasar de 6 bolos mensuales, y luego dejamos otro medicamento inmunosupresor para lograr el mantenimiento de la remisión. Sí, que en este caso puede ser azatioprina o nicofenolato o algún otro. Pero sí lo usamos siempre en bolos, siempre intravenoso y un máximo de 6. De acuerdo. Y doctor Lugran, ¿alguna recomendación o experiencia en cuanto pues a la ciclofosfamida intravenosa en lugar de vía oral? Dado que no está accesible en forma oral en México, pero nosotros sí lo utilizamos en la versión oral. Hay pacientes que sí reciban bolos mensuales que le dan nuestros colegas reumatólogos, así que debe ser también un factor poderlo entregar de esta manera y efectivo además. De acuerdo, probablemente en ese caso, y creo que todos lo hemos visto, de pronto también puede haber algo de neutropenia asociado al bolo de ciclofosfamida en este nadir de ciclofosfamida, pero bueno, creo que solo estar muy conscientes de la temporalidad de la administración, ¿no? Hay otra pregunta muy interesante para el doctor Lugran, que es acerca de esta presencia de clonas de linfocitos grandes granulares en el contexto de pacientes con síndromes mielodisplásicos o con anemia aplásica, ¿no? ¿Qué impacto tienen? ¿Qué papel tiene? ¿Tendríamos que estarlos estudiando de forma más específica o solo como un fenómeno asociado a estas enfermedades sin hacer mucho más allá por ellos? Otra pregunta muy interesante. El síndrome mielodisplástico se diagnostica muy frecuentemente en pacientes con LGL con base en cambios morfológicos menores que no cumplen con los criterios específicos de MDS, pero muchas veces les decimos que solamente son LGL, pero hay pacientes que tienen LGL y que tienen síndrome mielodisplástico. Mi colega, el doctor Lamy, tiene un artículo muy interesante que analiza los estudios genómicos de las células asesinas naturales, y es una mutación como TAT2 que encontramos en las células maduras asesinas naturales, aunque puede haber precursores mieloides. Podría ser una teoría conceptual que quizá algunas de nuestras linajes compartidos previos pudieran dar lugar al síndrome mielodisplásico. La anemia plástica creo que es mucho más clara. Seguramente el doctor Long publicó muchos estudios en sangre incluso en este sentido y analizó modelos de anemia plástica, morinos.
Es una enfermedad mediada principalmente por la contraparte de leucemia de linfocitos grandes granulares. Generalmente son clonas expandidas y los pacientes con leucemia LGL, con células citotóxicas, bueno, en anemia plástica hay que buscar con cuidado la clona porque podríamos tener 40 células. En la médula ósea tenemos el fenotipo C3, CA y ligandos y AR43 positivos y STAT3 consistentemente activado que está produciendo antes muchos ligandos interferones y lo mismo que produce la leucemia LGL. Él trató a estos animales con fluoxulinimab y tuvieron respuesta interesante. En ese artículo se señala de un estudio en humanos en donde se va a utilizar esto más un medicamento con inhibidor de JAK. Así que hay mucha comunalidad entre estas dos, anemia plástica y LGL. En la LGL, la clona es muy evidente, en tanto que en la anemia plástica quizá las clonas no son tan evidentes, aunque hay algunas células circulantes. De acuerdo, muy, muy interesante. Hay otra pregunta, una última pregunta muy interesante para el doctor Lugran y después ya lo dejamos irse a dormir, que ya es tarde para él. Pero una pregunta, es muy interesante esta asociación pues con estas mutaciones en STAT3 en los pacientes con artritis reumatoide y con este espectro de grandes granulares y FELT. Y la pregunta, por lo tanto, es si podría ser predecible que estos pacientes con artritis reumatoide desarrollen estas manifestaciones clínicas de síndrome de Felty o leucemia de linfocitos grandes granulares buscando mutaciones en STAT3. No sé si entendí claramente la pregunta. Están interesados en las mutaciones de STAT3 en artritis reumatoide, pero la pregunta es si estos pacientes pueden desarrollar síndrome de Felty. Esa es la pregunta que me hizo. Exactamente, si estos pacientes particularmente con una carga de mutación alta podrían identificarse pacientes que van a desarrollar Felty o leucemias de linfocitos grandes granulares. No es un estudio que se haya hecho con una evaluación estricta, pero existe un artículo que trabaja en pacientes que tienen leucemia LGL, no de la forma como yo habría estudiado a estos pacientes, en donde 5% de los pacientes con AR tenían ya leucemia y diagnóstico de AR. El escenario típico es que aquellos pacientes que ya tienen AR estable y síndrome de Felty pueden tener cambio de terapéutica con modificadores de la respuesta de artritis reumatoide. Y lo que nos hace pensar primero que nada es la toxicidad. A lo mejor se tiene que monitorear la cuenta leucocitaria y neutrofílica más de cerca para poder encontrar. Es un escenario clínico típico. Y cuando yo estaba en Seattle, teníamos un paciente que tenía una cuenta leucocitaria de 5.085% de linfocitos y decían que a lo mejor había un error. 5 años después tenía la cuenta en 20.000, células B, neutropenia y una clona dominante LGL sin evidencia clínica de artritis reumatoide. 3 años después desarrolló artritis reumatoide y ya no se podía detectar la clona en sangre. Quizá haya algunas conexiones clínicas entre LGL y AR dependiendo del momento en el que buscamos la clona.
pero definitivamente sí hay una conexión entre el clon, la mutación y la artritis reumatoide. De acuerdo. Creo que por cuestiones de tiempo ya tenemos que pasar a la siguiente charla. No sé si ya sea el doctor Mellón o el doctor Silveira quisieran hacer algún comentario final antes de que despidamos al doctor Lugran. Yo nada más diría que sí es asombroso la transición que existe entre la enfermedad reumática y hematológica o al contrario, entre la enfermedad hematológica y la reumática. Da la impresión de que es el espectro de una enfermedad con diversas manifestaciones, ¿no? Entonces sí, eso me impresiona mucho y las semejanzas que hay entre el FELTI y la leucemia y la artritis reumatoide, como Tom lo expresó muy bien, incluyendo la presencia de los mismos autoanticuerpos. Muchas gracias por la plática, Tom. Sin duda, muy interesante. Muchas gracias, doctor Lugran, por haber estado aquí, por estas preguntas. Esperamos que nos pueda acompañar nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Disfruté estar con ustedes. Gracias. Hola, buenas noches. Soy la doctora Iris Jazmín Colunga Pedraza. Soy médico internista y reumatóloga. Y antes que nada, agradezco a la AME su invitación para participar en esta ponencia el día de hoy y al Colegio Mexicano de Reumatología, en especial al doctor Silveira, por encontrarse esta noche aquí entre nosotros. Y bueno, pues yo les voy a hablar sobre la trombocitopenia, tanto en síndrome antifosfolípido como en lupus, y pues sabemos que existe una línea muy delgada entre qué le toca al hematólogo y cuándo es área del reumatólogo. Y bueno, pues a manera de introducción, el lupus y el síndrome antifosfolípido pues son enfermedades autoinmunes que pueden afectar, ya sabemos, pues múltiples órganos, sistemas del cuerpo, incluido el hematológico. Las manifestaciones hematológicas en estos pacientes pues son muy comunes y van desde la anemia, leucopenia, linfopenia y la trombocitopenia, que es la que nos atañe en esta ocasión. La trombocitopenia es una complicación frecuente tanto en pacientes con lupus y síndrome antifosfolípido y puede ser un indicador de una enfermedad subyacente más grave aún, como una vasculitis, daño renal también. La trombocitopenia, bueno, pues está definida como una disminución en el número de plaquetas en la sangre por abajo de 150,000. Y bueno, sabemos que esto me aumenta el riesgo de sangrados y hematomas. A manera, pues, de epidemiología, tenemos que 20 a 30% de los pacientes con lupus a nivel global van a tener trombocitopenia. Y 10 a 20% de los pacientes con antifosfolípido a nivel global también van a presentar trombocitopenia. 40 a 50 casos de lupus por cada 100,000 habitantes en México es pues la prevalencia actual, y en cuanto al antifosfolípido tiene una presencia aproximada del 3.9%. De todas las enfermedades de los pacientes con enfermedad autoinmune en México. Sin embargo, no hay cifras tan precisas como lo voy a mencionar más adelante. Vamos a enfocarnos primero a la parte de trombocitopenia en lupus eritematoso sistémico. Y bueno, ahora sí, aterrizando lupus en México, tenemos una prevalencia de 9.2 a 50 casos por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, pues sabemos que México es tan extenso y sus regiones geográficas tan diversas, que por eso tenemos esta variación tan drástica de entre 9 y 50 casos, porque va a depender pues de la región geográfica. La proporción, sabemos que 9 de cada 10 pacientes van a ser mujeres, suele presentarse pues en personas jóvenes entre los 20 y 40 años de edad, y de estos pacientes 10% va a cursar por una trombocitopenia grave o severa. Además, bueno, se ha estimado que 16% de los pacientes con lupus, la trombocitopenia puede ser
la primera manifestación de la enfermedad y puede presentarse incluso de meses a años antes de que se haga el diagnóstico de lupus o de alguna enfermedad reumática como tal. En cuanto a la patogénesis de la trombocitopenia en lupus, pues sabemos que una trombocitopenia verdadera puede ocurrir por 3 mecanismos. Uno, pues una producción deficiente de plaquetas en la médula ósea, o bien una retención de plaquetas en el vaso, o una destrucción acelerada de plaquetas en sangre periférica. La mayoría de los pacientes con lupus y trombocitopenia van a presentar esta última como la forma más común de estos mecanismos fisiopatogénicos, aunque los otros 2 mecanismos pudieran llegar a estar presentes, pero en menor proporción. Bueno, entonces tenemos que, bueno, estos autoanticuerpos van a atacar las glicoproteínas antigénicas de la membrana plaquetaria y provocan esta destrucción de las plaquetas. Tenemos los anticuerpos anti-2B3A, ya sea circulantes o unidos a plaquetas, como el hallazgo más frecuente en los pacientes con lupus con trombocitopenia. Menos frecuentes es otro tipo de anticuerpos, que son los que van contra el complejo GP1A2A, el HLA1 y el GP1B1X, se van a detectar ya con mucha menor frecuencia. Los niveles séricos de trombopoyetina van a estar más elevados en los pacientes con lupus y trombocitopenias si los comparamos con controles. Y se han identificado también anticuerpos antitrombopoyetina en algunos pacientes y anticuerpos contra CMPL. También, bueno, los anticuerpos antifosfolípidos se detectan con una proporción más elevada en pacientes con lupus que presentan trombocitopenia y pueden estar significativamente asociados con la trombocitopenia. También presentamos autoanticuerpos contra molécula de ligando de CD40 en la superficie de linfocitos T, que puede tener un papel también patogénico en la trombocitopenia en pacientes con lupus eritematoso sistémico. La genética también juega un rol, aunque menor, en estos pacientes. Y finalmente, no se ha podido establecer un solo gen que tenga como causalidad. Aunque hay mapeos genéticos detallados de ciertas regiones, no se ha podido determinar un solo alelo causal. Y bueno, otras causas de trombocitopenia en el paciente con lupus que no podemos dejar de mencionar, bueno, pues el síndrome de activación de macrófagos, que sabemos que es común en las enfermedades reumáticas, y especialmente lupus. La sospecha temprana de este síndrome de activación de macrófagos, bueno, pues desde que tenemos citopenias, bajo recuento plaquetario, velocidad de sedimentación globular, ferritina y triglicéridos elevados, pues eso me va a dar alta sospecha diagnóstica y pues para identificar esta entidad y tratarla de manera oportuna. También es importante pues recordar los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de la enfermedad, pues me pueden producir trombocitopenia, desde la azatioprina, metotrexate, ciclofosfamida, que estuvimos hablando en la charla anterior, y en muy raras ocasiones incluso la hidroxicloroquina. Pero pues no es la más común, las más comunes son los antes mencionados. Bueno, ¿qué vamos a hacer para la evaluación clínica? Aquí muy importante lo que les mencionaba. ¿Quién lo debe de ver? Bueno, tanto el reumatólogo como el hematólogo. ¿Qué tomamos en cuenta sobre todo? Bueno, el reumatólogo siempre nos tenemos que preguntar si la causa es secundaria a la enfermedad autoinmune y tratar de corregir la enfermedad de base. O si bien esta trombocitopenia, si ya la enfermedad está bien controlada, ¿por qué se sigue presentando? Si pudiera ser por medicamentos, ante cualquier visitopenia o pancitopenia, pues mejor referir al hematólogo para un estudio en conjunto. Igual el hematólogo
pues a veces les llegan y no tenía diagnóstico ese paciente, pues siempre sospechar que detrás de esa trombocitopenia pues puede haber algo autoinmune. Si ya tenía diagnóstico el paciente, siempre pues corroborar que ese paciente se encuentra en remisión. Si tenemos dudas si está en remisión o no está bien controlada la enfermedad, pues mejor enviar al reumatólogo para lograr el buen control de la enfermedad de base. Sabemos que eso va a ser fundamental para que la trombocitopenia mejore en estos pacientes. Y bueno, dentro de la evaluación primaria, bueno, pues la historia clínica, las posibles causas, medicamentos que toma este paciente, datos de sangrado, a la exploración física, de petequias, de hematomas, corroboramos pues con los exámenes de laboratorio, y pues como lo que les explicaba, cuando tenemos el diagnóstico reciente de trombocitopenia, pues siempre sospechar lupus, descartar síndrome antifosfolípido antes de dejar al paciente como una trombocitopenia inmune. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Bueno, pues con el frotis, desde el frotis de sangre periférica, el CUMS, que bueno, sabemos que en el paciente con lupus puede haber CUMS positivo aún en ausencia de hemólisis franca, así que pues tendríamos que ver si va acompañado de anemia y de hemólisis. Estudios de imagen, biopsias incluso se pudiera llegar a hacer, digo, ustedes están más familiarizados con esta parte, estudios de coagulación, DHL, bilirrubinas, vamos a descartar, bueno, síndrome urémico hemolítico, CID, el síndrome antifosfolípido también, y en el caso especial de lupus, bueno, siempre que tenemos niveles bajos de complemento y altos del DNA de doble cadena, pues me habla de que la enfermedad está activa. Incluso hay estudios que demuestran que un C3 bajo persistente también se puede asociar con trombocitopenia o manifestaciones hematológicas más severas o de más difícil control en el paciente con lupus. Y bueno, ya en la parte de plaquetas bajas, que es lo que nos corresponde en esta tabla, bueno, pues si también está acompañado de, o sea, la trombocitopenia, de anemia y CUMS positivo, pues podemos sospechar pues un síndrome de Evans, que pues también ya sabemos que tiene su origen autoinmune. Debemos de descartar siempre pues causas secundarias de trombocitopenia, infecciones, ya sea por la enfermedad de base o bien por la inmunosupresión causada por los medicamentos que utilizamos, pues podemos estar ante infecciones crónicas sobre todo. Siempre descartar enfermedades hepáticas que cursan pues con hiperesplenismo, tiempos de coagulación prolongados, CID, Helicobacter pylori como causas raras y pues inducida por medicamentos, inducida por heparina. Descartar también, bueno, pues la presencia de síndrome antifosfolípido extra en este paciente con lupus que está presentando trombocitopenias persistentes. Los estudios, bueno, pues el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas y la beta-2 glicoproteína. Se hace pues su frotis de sangre periférica o si amerita biopsia. Buscamos pues la presencia de megacariocitos o bien esquistocitos si se trata de púrpura trombocitopénica trombótica como otra causa de trombocitopenia en el paciente con lupus que voy a abordar más adelante. También recordar, bueno, que el lupus se asocia con un mayor riesgo de desarrollar neoplasias, especialmente linfomas. Los pacientes con lupus está demostrado que pueden tener hasta 4 veces más riesgo de desarrollar linfoma, especialmente el no-Hodgkin, comparado con la población general. Y bueno, ya sabemos que su cuadro clínico, pues linfadenopatías, esplenomegalia, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, DHL elevada, puede haber también citopenias por infiltración de médula ósea. Y bueno, en algunos casos nos puede servir la beta-2 microglobulina con un marcador inespecífico, pero que me puede orientar hacia que esa trombocitopenia puede estar ocasionada, puede ser secundaria a una neoplasia linfoproliferativa. Lo que les comentaba de la púrpura trombocitopénica trombótica, sabemos que es una complicación rara y grave de lupus y que entre 1 y 4% de los pacientes con lupus puede llegar a desarrollarla.
El lupus es una de las causas más comunes para desarrollar una púrpura trombocitopénica trombótica. Esta puede ser más común cuando el paciente tiene un lupus grave o con daño a órgano blanco. La púrpura trombocitopénica asociada al lupus, y en general la no asociada al lupus también, pues sabemos que tiene una alta tasa de mortalidad y una pobre respuesta al tratamiento. Sabemos que puede surgir por una deficiencia tanto innata como adquirida del ADAMTS13, y incluso en la variante adquirida puede haber autoanticuerpos contra el ADAMTS13. 71% de los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica primaria presenta un resultado positivo de anticuerpos antinucleares. Y la tasa de desarrollo posteriormente de lupus en el paciente que ya tuvo púrpura trombocitopénica trombótica primaria varía entre el 7 y 11%, entonces es alta la posibilidad de que este paciente pueda desarrollar un lupus posteriormente. Recordar, que el 75% de los pacientes aparece la triada mortal de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, sin coagulopatía y alteraciones neurológicas. Y aquí pues es una de las entidades que nos une como reumatólogos y hematólogos debido a la alta tasa de mortalidad, a la gravedad y al difícil manejo de esta entidad. Ya el abordaje terapéutico, pues arriba de 40,000 plaquetas se suelen vigilar. Arriba de 40,000, pero con sangrado, pues ya empezar tratamiento. Más de 20,000 plaquetas, menos de 20,000 empezamos tratamiento, que la piedra angular, suelen ser pues los corticosteroides. Otras terapias, nosotros nos enfocamos más hidroxicloroquina, esteroide vía oral. Hay beneficios de usar inmunoglobulina intravenosa, pero en los pacientes con lupus especialmente solo se ha visto que rápido mejoran, pero también es a muy corto plazo y suelen volver a caer las plaquetas rápidamente. En la cuestión del reuma utilizamos más inmunosupresores, azatioprina, ciclofosfamida intravenosa, ácido micofenólico, ciclosporina, dosis bajas, aunque ya cada vez menos frecuente el uso de la ciclosporina. Y también pues el tratamiento biológico, especialmente rituximab en estos casos. La esplenectomía en casos raros y el danazol también se ha utilizado en el manejo de lupus, en el manejo de trombocitopenia asociada a lupus. Y algunas de las diferencias en el manejo terapéutico entre hemato y reuma. Generalmente en reuma utilizamos esteroide vía oral, prednisona o equivalente a 1 miligramo por kilogramo de peso, pero con un tope de 60 miligramos por día. Los bolos de metilprednisolona hasta 1 gramo diario, 3 días, incluso se pudiera extender a 5 días en pacientes refractarios. Las indicaciones de esplenectomía en el paciente con lupus lo dejamos como última línea, a diferencia, por ejemplo, de las PTIs o así, que tiene otras indicaciones o que utiliza en el algoritmo terapéutico un poco antes. Y las dosis de rituximab que utilizamos, por ejemplo, en el paciente con trombocitopenia, suelen ser de 1 gramo el día 1 y día 15, y luego cada 6 meses, o dependiendo, pues, la respuesta al tratamiento. En cambio, por ejemplo, en hematología suelen usarse dosis que nosotros utilizamos más cuando tiene vasculopatía o vasculitis este paciente, que pues la dosis de 375 miligramos por metro cuadrado por semana, por 4 semanas. Otras de las diferencias, las dosis pequeñas o mini dosis de rituximab que se han utilizado con éxito en algunos pacientes con trombocitopenia. En el caso de lupus, pues tienen mucha menos evidencia y se han descrito todavía menos tasas de respuesta con las dosis más pequeñas de rituximab.
Ahora voy a pasar a la parte de trombocitopenia en síndrome antifosfolípido. Bueno, el síndrome antifosfolípido en México, como les comentaba, no tenemos realmente cifras muy precisas al ser una enfermedad como más difícil diagnóstico. Su prevalencia no está fija, pero sabemos que afecta a mujeres en edad reproductiva, se asocia con complicaciones obstétricas, mayor riesgo de eventos trombóticos recurrentes. La prevalencia global es entre el 1 y 5% de la población mundial, con una proporción 3:1 respecto a mujeres y hombres, siendo más común y también más grave en personas de ascendencia africana y en latinos también. En cuanto a la patogénesis de la trombocitopenia, específicamente en el síndrome antifosfolípido, se creía que los anticuerpos antifosfolípido tenían un rol mediado de la destrucción de las plaquetas, pero no se ha definido exactamente que esto pueda ser la causa de trombocitopenia. La evidencia actual sugiere, bueno, que los pacientes con trombocitopenia pueden presentar niveles más altos de anticardiolipinas, sobre todo la IgG, también títulos más elevados de anticuerpos contra las glicoproteínas de plaquetas 1B1X y 2B3A. Anticuerpos específicos contra las plaquetas, también se ha encontrado que los antifosfolípidos reaccionan con fosfolípidos cargados negativamente en la membrana plasmática de las plaquetas y en condiciones fisiológicas no estarían presentes para interactuar y al reaccionar con la membrana de la plaqueta, pues la destruyen. Y ese es uno de los mecanismos también que se han propuesto para la trombocitopenia. Sin embargo, bueno, como les comentaba, o sea, no están directamente involucrados en la destrucción plaquetaria. Los anticuerpos específicos de las plaquetas, sus interacciones con glicoproteínas de superficie de las plaquetas, son las que suelen desempeñar un papel más importante en esta trombocitopenia asociada a síndrome antifosfolípido. Y en cuanto a la evaluación clínica y diagnóstico, pues siempre valorar el conteo plaquetario real, ver si tenemos evidencia de microangiopatía o alguna disfunción orgánica, más que datos de sangrado, valorar síntomas de trombosis, identificar si la causa pudiera ser secundaria, algún medicamento, especialmente, bueno, sabemos que el paciente con síndrome antifosfolípido muchas veces pues va a requerir heparina, y sabemos que, bueno, también hay heparina, trombocitopenia inducida por heparina, que pudiera ser una entidad que esté confundiendo el diagnóstico en estos pacientes, algún proceso infeccioso concomitante o alguna enfermedad sistémica grave. Y recordar, bueno, que hay sobreposiciones, especialmente, bueno, el síndrome antifosfolípido con lupus eritematoso sistémico. Anteriormente, los criterios y hasta ahorita los que están actualmente, bueno, son los de Sapporo modificados en Sydney, que son los que ya sabíamos que teníamos que tener requisitos clínicos y de laboratorio, trombosis, la mortalidad gestacional, y bueno, los analíticos, el anticoagulante lúpico, los anticardiolipinas IgG y IgM a títulos medios o altos, y los antibeta 2 glicoproteína 1 IgG y IgM también a títulos altos superiores al percentil 99. Y con eso hacíamos clasificación. Sin embargo, actualmente existe una nueva propuesta para clasificar al síndrome antifosfolípido que fue presentada en el ACR de Filadelfia del 2022, en el que nos marca diferentes dominios. Digo, sabemos que con los criterios anteriores se quedaban todas las manifestaciones no obstétricas, sino trombóticas del síndrome antifosfolípido fuera. Uno de ellas es pues la trombocitopenia propiamente de la que estamos hablando. Entonces ahora estos nuevos criterios pues me hablan del dominio de trombosis venosa, el dominio de la trombosis arterial también, y nos va dando puntos. Por ejemplo, pues una trombosis venosa que no tiene un perfil de alto riesgo para tromboembolia, pues me da más puntos. Una trombosis arterial sin factores de riesgo cardiovascular me da mayor puntaje. Sospecha de
daño microvascular o microangiopático como livedor racemosa, una nefropatía por síndrome antifosfolípido aguda o crónica, hemorragia pulmonar, una vasculopatía livedoide solamente cuando tenemos el diagnóstico clínico o una presunción clínica. Ya un dominio que es el de microvascular establecido cuando ya tenemos pues patología, ¿verdad? Biopsia, que ya me dice que sí, efectivamente nos enfrentamos a una vasculopatía livedoide, o ya que tenemos biopsia para una nefropatía por SAS, hemorragia alveolar, enfermedad miocárdica, ya sea por imagen o patología, o una hemorragia suprarrenal, también por imagen o por patología. El dominio obstétrico, que no podría faltar, sigue siendo lo mismo, sin embargo, le da mayor puntaje a las que cuando se presenta preeclampsia o insuficiencia placentaria grave antes de las 34 semanas de gestación. Agregan el dominio 5, que es el de las válvulas cardíacas, ya sea que tengan engrosamiento o vegetaciones. Y el dominio 6 es justamente el hematológico, donde le otorga un puntaje de 2 a una trombocitopenia de entre 130,000 a 20,000. El dominio 7 ya me lo dan pues la presencia de los anticuerpos. En esta ocasión, bueno, le dan un punto nada más al anticoagulante lúpico positivo aislado en una sola ocasión. Persistente con 12 semanas de diferencia, ya me da un puntaje de 5. Y de los antifosfolípidos son las anticardiolipinas, las IgG, IgM y las beta-2 glicoproteína 1, también IgG e IgM, en títulos ya sea moderados, que le otorgan menor puntaje, o títulos elevados, que le dan los mayores puntajes. Para poder pensar en síndrome antifosfolípido y poderles aplicar estos criterios, tenemos que tener al menos un criterio clínico de los dominios 1 al 6, más un criterio de laboratorio, que son estos dominios finales, el 7 y el 8, que son los de laboratorio. Muy importante que tengamos el clínico y el de laboratorio dentro de los 3 años de que se tuvo el cuadro clínico, sin una mejor explicación que síndrome antifosfolípido, y se cuenta el criterio que tiene el mayor puntaje. Para ya clasificarlo como síndrome antifosfolípido, se da 3 puntos, se completa con al menos 3 puntos de los dominios clínicos y 3 puntos de los dominios de laboratorio. Sin embargo, bueno, esperemos que ahora, próximamente, la próxima semana en EULAR, nos hablen ya más de una propuesta ya más formal, o sea, haga ya más oficial estos criterios. Y bueno, tampoco existe una guía oficial sobre el manejo de la trombocitopenia en el paciente con síndrome antifosfolípido. Sabemos que la trombocitopenia en el síndrome antifosfolípido suele ser leve, en rangos pues entre 70 a 120,000 plaquetas, por lo que no está indicado pues ningún tratamiento más que la vigilancia, o cuando ya estamos abajo de 30,000 plaquetas o exista sangrado. Generalmente suele hacerse una extrapolación de PTI, utilizamos dosis de esteroides, pero en este caso, bueno, puede ser necesario administrar anticoagulantes, inmunosupresores, en algunos casos la inmunoglobulina intravenosa, rituximab y esplenectomía también. Entonces, bueno, pues dependiendo de la cantidad de plaquetas, es el medicamento o cuándo vamos a medicar al paciente, o sobre todo cuando están abajo de 30,000, sin que exista una evidencia de daño o disfunción orgánica o microangiopática. Bueno, pues vamos a tener que descartar a veces a través de biopsia de médula ósea para cuando se consideran algunos síntomas sistémicos o no nos deja claro el frotis de sangre periférica. También descartar pues procesos infecciosos concomitantes, enfermedades inmunomediadas como que venga acompañado de lupus. Y bueno, recordar que parte importante, bueno, también en el síndrome antifosfolípido, en especial la variedad catastrófica,
es cuando utilizamos también plasmaféresis en estos pacientes y que además de la inmunosupresión, el manejo del síndrome antifosfolípido, pues incluye la anticoagulación para poder llevar al paciente pues a la remisión. En general, la trombocitopenia pues es leve, tiene buen pronóstico, la que suele afectar a los pacientes tanto con lupus como con síndrome antifosfolípido y bueno, el manejo adecuado de la enfermedad de base, incluida la administración de medicamentos inmunosupresores, de terapia dirigida, terapia biológica, pues va a ayudar a controlar la trombocitopenia y prevenir complicaciones relacionadas. Los desafíos a los que nos enfrentamos, bueno, pues casos de trombocitopenia grave, refractaria a tratamiento, pues el pronóstico suele ser más desafiante. La presencia de complicaciones hemorrágicas graves, sangrado cerebral, gastrointestinal, pues puede afectar negativamente el pronóstico de mi paciente. Y la trombocitopenia severa, pues puede ser un reflejo de una enfermedad mucho más agresiva, de más actividad de lupus, que pueda requerir un manejo más intensivo, prolongado, aumentar la inmunosupresión. Y bueno, es importante mencionar que cada paciente es único y el pronóstico individual puede variar, por lo que es fundamental contar con un enfoque integral de atención médica que incluye un tratamiento personalizado, con seguimiento regular del paciente y el manejo de los factores de riesgo y las complicaciones asociadas tanto al lupus como al síndrome antifosfolípido y a la trombocitopenia. Y como puntos clave, bueno, el manejo de la trombocitopenia debe ser individualizado, basado en la evaluación del riesgo de sangrado y presencia de otras complicaciones relacionadas. Se deben considerar diversas opciones terapéuticas, administración de glucocorticoides, inmunoglobulina intravenosa, rituximab, agentes inmunosupresores, dependiendo de la gravedad para llevar al paciente a la total remisión. Y es fundamental el monitoreo regular de los niveles de plaquetas y la evaluación clínica para ajustar el tratamiento de manera adecuada, prevenir complicaciones trombóticas o hemorrágicas. Y bueno, saber que pues no rebasar las capacidades de nuestra especialidad y solicitar interconsultas pues en caso necesario. Muchas gracias y quedo atenta para sus preguntas y comentarios. Pues muchas gracias, Iris, por tu presentación. Sin duda creo que es de las situaciones más frecuentes a las que nos enfrentamos en conjunto, hematología con reumatología. De pronto se vuelve hasta pelea de quién trata al paciente y quién decide qué hacer, pero creo que en la mayoría de los casos se presta a discusiones académicas muy interesantes, ¿no? Tenemos varias preguntas interesantes y de hecho pues es muy bueno que también nos acompañe aquí el doctor Mellón, que pues es alguien que particularmente las citopenias inmunes y la coagulación, hemostasia, trombosis le interesan mucho. Entonces hay una pregunta interesante en el día a día de estos pacientes con trombocitopenia inmune, pues es muy variable la extensión del abordaje diagnóstico que tenemos que hacer a estos pacientes. Creo que generalmente fuera del contexto de los pacientes que ya tienen diagnosticado lupus o SAF, pero estos pacientes que llegan con una trombocitopenia inmune, que llega a ser muy ambiguo qué tanto abordar a estos pacientes de forma inicial, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Instituto de Nutrición creo que tenemos un sesgo enorme de pedir en exceso serologías de enfermedades autoinmunes porque estamos muy acostumbrados a verlo y muchas veces pues sin un contexto clínico claro y creo que son cosas que de pronto nos meten más problemas, ¿no? Entonces quisiera empezar con el doctor Mellón acerca de qué tan frecuente es encontrar particularmente anticuerpos antifosfolípidos o anticoagulante lúpico en estos pacientes con trombocitopenia inmune fuera de un contexto clínico claro y qué interpretación darle a esto. ¿Cómo no? Pues, bueno, no es frecuente. De hecho, lo que se recomienda, como bien has dicho, es, siendo la trombocitopenia inmune un padecimiento muy heterogéneo, en realidad es un diagnóstico de exclusión. Y la interpretación de los anticuerpos antifosfolípidos siempre será importante como búsqueda,
y después, si se encuentran positivos, pues aplicar los criterios que ya nos decía la doctora Colunga, tanto los de Sapporo como los más recientes que espero que ya se les dé la plena autorización, porque me parecen mucho más útiles desde el punto de vista clínico. Hay algo que puede ser interesante. En algunos grupos consideran que el síndrome antifosfolípido con trombocitopenia pudiera ser un grupo especial con ciertas características clínicas como un subgrupo del antifosfolípido. Esto pues creo que necesitamos más información. No sé qué opine la doctora Colunga o el doctor Silveira en este sentido, si los pacientes, y podemos meter al lupus igual, el lupus con trombocitopenia o el SAF con trombocitopenia pueden ser considerados como un subgrupo especial por algunas razones terapéuticas o fisiopatológicas o no. Adelante, doctora Colunga. Sí, claro, definitivamente el subset de pacientes con involucro hematológico, especialmente con citopenias, pues se vuelve un grupo especial de pacientes con características propias que tenemos que dar un abordaje tanto diagnóstico como terapéutico distinto. Y luego, de hecho, eso es lo que hace tan distinto el lupus y que a veces los medicamentos no se pueden aprobar porque es tan diverso y no podemos comparar un cutáneo articular con una nefritis, con citopenias, por ejemplo, más si le agregamos el antifosfolípido, pues todavía lo vuelve más común. Pero sí, definitivamente el lupus y el antifosfolípido, cuando hay hematológico, pues sí se vuelve un subset de pacientes diferente. De acuerdo. No sé si el doctor Silveira quiere agregar algo. Adelante. Sí, quisiera agregar a lo muy bien expresado por Iris, que sí, definitivamente cuando nosotros vemos la etiqueta trombocitopenia, sobre todo en un paciente con lupus, a temblar inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay numerosos trabajos desde los estudios del grupo Lumina, que es el lupus en minorías, que encabezó la doctora Graciela Alarcón en Birmingham, Alabama, donde se demostró que los pacientes que tenían trombocitopenia de moderada a grave tenían un pronóstico muy grave. Se les siguió a varios años y se encontró que tenían una evolución mucho más tórpida que los pacientes que no tenían trombocitopenia o que tenían trombocitopenia leve. Entonces siempre la marca trombocitopenia en un paciente con lupus, inclusive con los pacientes con síndrome por anticuerpos antifosfolípidos, siempre nos mete el susto y nos pone a temblar, porque además muchas veces el tratamiento es bastante resistente a los medicamentos habituales y sabemos que los glucocorticoides empiezan a actuar en promedio a la semana de iniciarlos y a veces pasa la semana y las plaquetas no suben y qué le hacemos y que actúa más rápido de los inmunosupresores, etcétera. Y yo sí estaría de acuerdo con ustedes en que un subgrupo de lupus hematológico, sobre todo los que tienen trombocitopenia, es extremadamente implica especial tratamiento y mal pronóstico. Adelante, doctor Mellón. Incluso creo que de forma, es decir, al revés, es igual. Los pacientes que catalogamos como trombocitopenia inmune, pero que no es la trombocitopenia inmune primaria, sino que se asocia a alguna otra condición como lupus o como SAF. También los hematólogos, al revés, nos preocupa que tenga este tipo de problemas, porque el manejo, digamos, establecido en las guías para trombocitopenia inmune, pues no da los mismos resultados en un paciente que no tiene ninguna causa de la trombocitopenia inmune versus alguien que tiene lupus o tiene síndrome antifosfolípido. Veía hace poco un caso publicado de un paciente con trombocitopenia y con lupus que le dieron un trombopoyético, el trombopag, y el paciente desarrolló un síndrome catastrófico antifosfolípido, curiosamente, de tal forma que
que sí creo que hay que tener más respeto cuando hay un padecimiento autoinmune que además cursa con trombocitopenia. Y en este sentido, yo recuerdo también hace muchos años cuando la esplenectomía era un recurso muy usado en trombocitopenia inmune, ahora ya no tanto, aunque en Latinoamérica se sigue usando. Nuestros colegas del Departamento de Reumatología, el Instituto de Nutrición, decían que la esplenectomía podría empeorar el lupus, y si el paciente fuera un subgrupo de estos que debuta con trombocitopenia y después desarrolla lupus, la esplenectomía podría desencadenar otras manifestaciones extrematológicas de este lupus. No sé la circunstancia actual, doctora Colunga, si esto sigue o ya cambió o ya no se toma esto tan en cuenta de hacer la esplenectomía cuando tienen trombocitopenia refractaria y que esto pudiera empeorar el lupus. La verdad es que cada vez se utiliza menos, al menos en reumatología, pues debido al advenimiento pues de los biológicos, especialmente pues el rituximab. Desde la llegada del rituximab básicamente ya no vemos las esplenectomías, aunque bueno, como dice, en tercer mundo pues definitivamente sale más económico hacer la esplenectomía que estar en manejo con rituximab muchas veces. Pero realmente ahora sí que ya es anecdótico llegar a la esplenectomía en el paciente con lupus y trombocitopenia. Muy bien. Y de forma interesante, un poco relacionado a lo que están platicando, un poco como la contraparte de lo que están diciendo, hace unos años un residente nuestro de hematología justamente analizó las esplenectomías en pacientes con trombocitopenia inmune y que tenían serología positiva para SAF, ¿no? Que no cumplían criterios clínicos para la SAF, pero serologías persistentemente positivas, que a las 12 semanas se confirmaban que estaban positivas y que fueron a esplenectomía por trombocitopenia inmune. Y curiosamente nos dimos cuenta que les fue igual de bien que a los pacientes sin serologías positivas para SAF, ¿no? Que es un contexto muy específico, pero lo que sí era muy claro es que los pacientes lo único que tenían más era complicaciones infecciosas derivado de que llegaban con mucho más inmunosupresión a la esplenectomía, ¿no? Generalmente en el contexto de una trombocitopenia inmune primaria es bastante fácil para nosotros tomar la decisión de una esplenectomía, pero en el contexto de pacientes que cumplan o no criterios clínicos, pero que hay un contexto como autoinmune de fondo, pues se prefiere dar pues preferencia a la inmunosupresión antes, aunque pareciera que en realidad los desenlaces de la esplenectomía no necesariamente son peores, ¿no? Probablemente sí un poco más de complicaciones infecciosas por la inmunosupresión y ciertamente está bien descrito también pues más complicaciones trombóticas postquirúrgicas en estos pacientes, ¿no? Y quisiera aprovechar un poco algo de lo que ya comentaron y de lo que platicaba el doctor Mellón de este caso que vio reportado, porque tenemos varias preguntas sobre el uso de análogos del receptor de trombopoyetina, tanto el trombopag como romiplostim en este contexto, ¿no? Sabemos que estos fármacos se han asociado con trombosis, ¿no? En ciertos contextos muy específicos, pero siempre da temor utilizarlo particularmente en los pacientes con SAF, ¿no? No sé si ustedes han tenido alguna experiencia o considerarían que a lo mejor hay algún perfil de pacientes que se podría beneficiar, ¿no? De hecho, alguien nos pregunta, por ejemplo, muy específicamente un paciente que tiene que estar anticoagulado y antiagregado, si en este contexto pudiera considerarse usar estos fármacos. No sé, ¿quién de ustedes quisiera comenzar? Adelante, Iris. Bueno, pues como mencioné en la plática, uno de los anticuerpos es justamente anti-TPO y esto pudiera ser que el usar fármacos como el trombopag, por ejemplo, básicamente le estamos metiendo más antígeno al paciente y por eso desarrolla una respuesta inmune más severa incluso, o sea, podría ser un detonante para la enfermedad. Además, bueno, pues del riesgo
de las trombosis, que por más anticoagulado, específicamente el paciente con antifosfolípido, pero muchas veces, bueno, se antoja utilizarlo en lupus sin antifosfolípido y también se ha visto que pues aumenta el riesgo pues, de trombosis, ¿verdad? Sobre todo. Y pues al día de hoy, pues en esta subset de pacientes, pues no tiene así como que una aprobación como tal. De acuerdo. No sé si el doctor Mellón quiere agregar algo. Sí, claro, de acuerdo. Yo creo que es muy importante para quienes usamos estos medicamentos, los trombopoyéticos, saber y estar conscientes que los resultados que se tienen en la gran mayoría de los trabajos publicados son en trombocitopenia inmune no asociada a otros padecimientos, tras la trombocitopenia inmune primaria. Y la eficacia y la seguridad, pues son fármacos muy seguros. En este contexto puede cambiar si los usamos en otro contexto de los pacientes. De hecho, recientemente la doctora Lozano de España, participante de las guías españolas de trombocitopenia inmune, sugiere que en los pacientes que tengan trombocitopenia y datos clínicos que confirmen o sean muy sugerentes de lupus, usar cloroquina antes de usar trombopoyéticos, porque, insisto, no están bien estudiados en el contexto de el lupus y de síndrome antifosfolípido. Y en este sentido me gustaría agregar algo que decía la doctora Colunga, que es muy interesante desde el punto de vista fisiopatológico. Los anticuerpos, particularmente me refiero al síndrome antifosfolípido y a la trombocitopenia, porque los anticuerpos antifosfolípidos van dirigidos particularmente contra fosfolípidos aniónicos, como la fosfatidilcerina, por ejemplo. Y las plaquetas en reposo, su expresión de la membrana de anticuerpos, es decir, de fosfolípidos aniónicos, es muy baja. Cuando se activa la plaqueta y expresa, cambia la expresión de fosfolípidos, expresa fosfolípidos aniónicos, que son en los que se depositan los factores de la coagulación para formar el trombo. Pero solo las plaquetas activadas son las que expresan mayormente fosfolípidos aniónicos. En este sentido, yo recuerdo algunos casos anecdóticos que no están publicados, pero que son interesantes, de uso de aspirina, curiosamente en los pacientes con antifosfolípidos y trombocitopenia. La aspirina reduce, sabemos, la activación plaquetaria, y algunos de estos pacientes que se trataran con dosis bajas de aspirina subían sus cuentas de plaquetas en el contexto de un antifosfolípido, lo cual hace congruencia con el hecho de que estos anticuerpos sean dirigidos contra los fosfolípidos de carga aniónica que expresan las plaquetas activadas. Eso es solo como un comentario en donde tal vez pudiera ser una línea de investigación interesante. De acuerdo. Hay otras preguntas también muy interesantes acerca de las microangiopatías trombóticas asociadas a enfermedades autoinmunes, particularmente a lupus, que creo que es de las situaciones clínicas más complejas en las que nos enfrentamos en estos pacientes con lupus, ¿no? Que tienen un contexto, un diagnóstico muy claro de lupus y hay ciertos datos de microangiopatía trombótica que muchas veces no es tan florida como las PTTs que vemos primarias, que tienen un cuadro pues mucho más clásico y florido, pero que sí hay datos de microangiopatía trombótica. Sabemos bien ya que muy probablemente la fisiopatología en este contexto pueda ser distinta y no necesariamente asociada a anticuerpos contra Adams 13 y deficiencia de Adams 13. Sin embargo, siempre queda la duda en estos pacientes de si iniciar plasmaféresis o no, en qué momento y qué criterios seguir, ¿no? Quisiera ver si, Iris, nos pudieras compartir un poco de su experiencia y cómo manejan ustedes estas situaciones allá. Pues bueno, yo considero que cuando el paciente con lupus nos enfrentamos a una microangiopatía y además sabemos que el paciente está activo, pues claro que se le da el beneficio de la plasmaféresis, por ejemplo, porque pues le va a ayudar tanto a la microangiopatía
como a la actividad de la enfermedad en ese momento y no lo estamos inmunosuprimiendo. En lo que se termina de estudiar, pues esa microangiopatía pudiera también estar asociada con alguna infección secundaria a la inmunosupresión que tiene el paciente, porque aquí como que se vuelven más las variables a estudiar en estos pacientes. Entonces, pues en ese contexto de si está con actividad de la enfermedad, pudiera emplearse plasmaféresis como primera elección antes de pensar en algún biológico y todo en lo que se termina pues de hacer el abordaje diagnóstico y descartar sobre todo un proceso infeccioso concomitante. De acuerdo, no sé si el doctor Silveira quisiera agregar algo en este escenario de microangiopatías trombóticas. Sí, yo creo que Roberta está pensando específicamente en la púrpura trombótica, trombocitopénica, que también es una complicación temible que observamos mucho en los pacientes con lupus y sí es extremadamente grave y sí, yo estoy de acuerdo con usar plasmaféresis y otras medidas porque pues el paciente si no reaccionamos rápidamente pues en pocas horas puede fallecer, ¿no? Entonces sí estaría de acuerdo con usarla. De acuerdo. Doctor Yo Mellón, adelante. agregaría nada más que la plasmaféresis pues es una urgencia en estos contextos, tanto de si se trata de una PTT por anticuerpos contra Adams 13 o si se trata de una activación de un lupus en donde también la plasmaféresis es sumamente útil. Tal vez cuando ya tengamos tratamientos más específicos que ya estamos empezando a tener, sea más importante hacer la diferencia. Por ejemplo, cuando el paciente llega con trombocitopenia y anemia hemolítica, pues es muy importante demostrar si la anemia hemolítica es es autoinmune o no lo es. En el caso de la PTT, pues la hemólisis sabemos que es debida a un mecanismo de disrupción de los no inmunes de los eritrocitos, y el hecho de tener un CUMS positivo, pues nos habla más de que se trata de un lupus con actividad inmune hemolítica, y entonces, además de la plasmaféresis, será necesario usar otros medicamentos inmunosupresores que tal vez no sean tan importantes en la PTT, en donde será más importante usar medicamentos específicos o cuando tengamos Adams 13 para uso clínico, será una terapia más racional. De acuerdo. Tenemos otra pregunta para los reumatólogos muy interesante acerca de el peso de estos perfiles de SAF extendidos que buscan otros anticuerpos distintos pues a los anticuerpos clásicos que buscamos, anticardiolipinas, anti-beta-2-glicoproteína y anticoagulante lúpico. ¿Cuándo solicitar esto y qué papel o qué peso darle cuando hay alguno de estos anticuerpos, de estos perfiles extendidos positivos? Doctora Colunga. Bueno, la verdad es que, bueno, las guías de manejo y los criterios clínicos solamente nos hablan de anticardiolipinas, IgG, IgM, ni siquiera IgA tiene un papel actualmente en las guías y en los criterios diagnósticos. Igual con la beta-2-glicoproteína 1, tanto IgG como IgM. El papel incluso de IgA de ellas es controversial. Y ya el panel extendido de antifosfolípidos, como fosfatidilcerina, fosfatidilinositol, etcétera, realmente no sabemos, o sea, qué rol pudiera llegar a jugar. Obviamente, digo, tenemos pacientes con abortos de repetición que dicen, esto es un claro antifosfolípido y no sale en el papel las cardiolipinas positivas. Entonces, muchas veces dices, bueno, a lo mejor para justificarlo ante el seguro de gastos médicos, por ejemplo, y tener evidencia y poder tratar a la paciente, sería pues alguno de pedir este panel extendido con el riesgo de que, bueno, es un panel caro y pudiera también salir todo completamente negativo. Pero yo creo que salvo esta parte de para justificarlo ante un seguro, actualmente pues no hay una guía de manejo, o sea, no hay algo que me diga, bueno, tienes un antifosfatidilcerina, un fosfatidilinositol positivo, así se va a tratar. Todo, bueno, pues lo extrapolamos del manejo del síndrome antifosfolípido, o sea, cuando tenemos anticardiolipinas, IgG, IgM positivas y demás.
pero realmente un papel claro como tal hasta el día de hoy, pues no. De acuerdo, pues ya estamos sobre el tiempo. No sé si el doctor Silveira quería agregar algo. Algo muy rápido, apoyar lo que dice Iris, si acaso agregar el posible papel de los anticuerpos antidominio 1 de la beta-2 glucoproteína 1 y los antifosfatidilserina protrombina, que sobre todo se han usado mucho en investigación, pero que todavía no son aplicables a la clínica. A lo mejor esos dos podrían tener cierto papel, pero sí, muchas veces en la clínica estamos necios con querer adjudicar un SAF a una paciente, le estamos buscando por todos lados y le queremos pedir todo tipo de anticuerpos, pero uno de los inconvenientes es los que dijo Iris, de que son muy caros y pueden no estar al alcance de los pacientes. De acuerdo, pues ya se nos fue el tiempo, creo que podríamos quedarnos hablando de estos temas mucho más, pero bueno, ya es hora de despedirnos. Quiero agradecerles a los dos por estar aquí, al doctor Mellón también, y doctor Mellón le dejo las últimas palabras para cerrar la sesión. Gracias, Roberta. Pues lo mismo, muchísimas gracias al tocayo, el doctor Silveira, y a la doctora Colunga por estar presentes. Creo que hay mucho más que hacer y que concertar entre el Colegio Mexicano de Reumatología y la agrupación. Entonces, espero que sigan estas sesiones conjuntas, colaboraciones, en fin, estaremos pendientes para eso, porque creo que será en beneficio de estos pacientes que, como hemos dicho, no siempre son tan fáciles de tratar. Pues gracias a todos nuestra audiencia, que fue bastante numerosa, más de 600 personas conectadas, seguramente porque les interesan estos temas, y espero que hayan quedado satisfechas sus dudas. Muchas gracias nuevamente a nuestros queridos compañeros reumatólogos. Gracias, Roberta, y gracias a la audiencia. Buenas noches. Gracias por la invitación, fue un gusto.